Bueno, serán a partir de octubre las exposiciones. El 8 de octubre inicia el primer grupo. A ver un ratito, voy a proyectar mi... Bueno, hoy vamos a hablar un poco de... ¿Dónde está? De la diferencia, a ver si me avisan cuando vean la diapositiva, por favor. Tá vendo, doutora? Súper. Diferencias entre un envejecimiento psíquico normal, digamos, y un deterioro cognitivo ligero, ¿sí? El deterioro cognitivo ligero, que en inglés lo van a encontrar en muchas publicaciones como MCI, MCI. Es el deterioro cognitivo leve o ligero, o el DCL también, como se conoce en español. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poco de las funciones cognitivas. Vamos a hablar un poco del envejecimiento psíquico, que es el DCL o MCI, y qué hacer cuando tenemos un paciente con MCI o deterioro cognitivo leve. Ok, primeramente, saber o definir qué son las funciones cognitivas. Son todas las actividades que realiza el ser humano para relacionarse con el ambiente que lo rodea, para relacionarse con el mundo, ¿ok? Y estas funciones cognitivas, cuando va pasando el tiempo, va envejeciendo, como recordarán, que existen muchísimas vías del envejecimiento, no es una sola, se conocen 9 vías del envejecimiento, y sobre todo en el envejecimiento cognitivo, no es igual en todos los seres humanos. Puede comenzar mucho antes en algunos pacientes o en algunas personas por ciertas patologías crónicas, ¿sí? Pueden ser de mayor amplitud y las manifestaciones también van a ser muy diversas. O sea que este envejecimiento cognitivo de todas las funciones mentales superiores son un fenómeno heterogéneo, ¿sí? Esto que está en rojo, siempre acuérdense que es lo más importante de lo que tienen que fijar en cada clase. Vimos las funciones cognitivas son la inteligencia, el lenguaje, la memoria, la orientación y el aprendizaje. Todas estas funciones van cambiando durante el envejecimiento. El envejecimiento cognitivo normal, bueno, aquí hay una tablita donde se puede comparar, digamos, de acuerdo a las funciones cognitivas que vamos a evaluar, que está acá en rojo a la izquierda, cuáles son esas funciones cognitivas que están preservadas y cuáles son las que están con declive. Por ejemplo, en la función intelectual general, la inteligencia que es verbal y es la que está preservada. Cuando hay funciones en declive, ¿sí? Funciones cognitivas en declive, la inteligencia fluida y la velocidad del procesamiento de la información es lo que va disminuyendo, ¿ok? Uno empieza a interrogar al adulto mayor y ellos tardan en responder, ¿sí? La velocidad de procesamiento de esa información es lo que va en declive. Esto es lo que sucede durante el envejecimiento. ¿Qué sucede con la atención? Está preservada la atención sostenida y la primaria está un poco más extendida. ¿Qué sucede cuando está en declive? Posiblemente hay atención dividida de acuerdo al interés del adulto mayor. Y los cambios también pueden ser rápidos de una atención a otra. Esto se ve muy frecuente también. ¿Qué sucede con las funciones ejecutivas? ¿Cuáles son esas funciones ejecutivas? Los que comandan la motricidad, ¿sí? La motricidad fina, los movimientos, ¿sí? Las reacciones, reacciones motoras sobre todo,
Las funciones ejecutivas están preservadas en el mundo real. ¿Qué sucede cuando existe una declinación en esas funciones cognitivas? La capacidad del aprendizaje y el recuerdo de una nueva información, la memoria reciente, probablemente va a ir en declive y hay metamemoria, ¿ok? ¿Qué sucede con el lenguaje? Acá me quiero detener un segundito. A ver, un segundito. Y hablarles un poco sobre la metamemoria. Bueno, ¿a qué se refiere cuando hablamos de la metamemoria? Sería, digamos que un material que todavía no ha sido estudiado, todavía no se aprendió y hay que dedicarle un poco más de tiempo para poder facilitar su recuerdo posteriormente, ¿eh? Esta palabra lo que alude es el grado de conocimiento. Un segundito que se me va a apagar. Lo que alude es el grado de conocimiento y conciencia, ¿sí?, que tiene un adulto mayor acerca de la memoria. Y todo aquello que es un poco más relevante en cuanto al almacenamiento y en cuanto a la recuperación de esa memoria o de esa información, mejor dicho. Esta, digamos, está constituida, a ver, con conocimientos que antes ya tenían, ¿ok? Entonces, es como que va a estar dividida un poco la memoria en el adulto mayor. ¿Qué sucede con el lenguaje? El lenguaje, la comprensión, el vocabulario, la expresión verbal y las habilidades sintácticas están preservadas. Con la función cognitiva con declive, el hallazgo espontáneo es lo que está un poco más dificultoso, el hallazgo de una palabra, la denominación de objetos y la fluencia para encontrar esa palabra también está en declive. Las habilidades visoespaciales, la construcción y la copia generalmente está conservada cuando las funciones cognitivas están preservadas. Y cuando hay un declive, hay una, digamos que hay una rotación en la copia, no es una copia normal, una copia correcta, digamos. Después vamos a ver un dibujo. Y el tiempo de reacción también está disminuido. Bueno, lo que generalmente se habla mucho es de la reserva cognitiva. Uno, cuando interroga a un adulto mayor, intenta evaluar esa reserva cognitiva. ¿A qué se refiere con reserva cognitiva? La reserva cognitiva se describió, ¿sí?, desde hace muchísimo tiempo, como las capacidades de un cerebro para, digamos, tolerar ciertas patologías que están asociadas a trastornos de memoria. Es decir, es la capacidad que tiene de soportar, digamos, distintas cantidades de neuropatologías, donde los síntomas empiezan a aparecer en forma, digamos, no aleatoria, o sea, no igualitaria, eh, y se empiezan a producir algunos síntomas. Entonces, esta reserva cognitiva es muy importante que lo podamos detectar hasta qué punto el paciente puede estar apto para ciertas aptitudes todavía. Cuando ya hay síntomas cognitivos, síntomas de olvido, digamos que esta reserva cognitiva ya se ha liquidado, digamos, ya se utilizó todo. Y sucede generalmente por procesos de enfermedades, ¿sí? Pueden ser picos hipertensivos que llevan a ACV isquémicos transitorios, hipoxias que ha producido en el cerebro en algunos pacientes, las hipoxias, las hipoglicemias, ¿sí? Los estados de síncope, etc. Ahí ya tenemos una sintomatología y podemos, digamos, asumir que esta reserva cognitiva ya se ha
por no decirlo, se ha consumido totalmente. Y este proceso patológico que afectó al sistema nervioso ya hizo un recorrido totalmente asintomático, ¿sí? Esta plasticidad neuronal, el nivel educativo, el nivel profesional previo forma parte de esta reserva cognitiva y la manera en que uno se expresa. Por otra parte, cuando aparecen los síntomas, está muy relacionado con nivel de exigencia del medio ambiente, ¿sí? Es decir, cuando hay menos exigencia, la aparición de los síntomas es mucho más tardía. Sobre todo esto se ve en los ambientes rurales. Eso se vio en varios estudios que sucede en comparación a los ambientes rurales, donde la exigencia cotidiana, digamos, no es tanta como la vivencia en un ambiente urbano. Y el envejecimiento psíquico. Bueno, el envejecimiento psíquico interviene en las funciones intelectuales en general, la capacidad y las habilidades de, digamos, de cristalizadas. ¿Qué quiere decir eso? Son representaciones biológicas de una persona para adquirir conocimiento. O lo puede cristalizar, lo puede fijar, un contenido, una habilidad, una cosa nueva que aprende. Entonces, para que esto se pueda llevar a cabo, necesitamos hacer trabajar esta parte, este funcionamiento intelectual, ¿sí? Lo que se gana con el tiempo, se gana experiencias y, ¿sí? Y se va perdiendo si no se trabaja sobre la creatividad y la innovación. El patrón general que ha sido corroborado, generalmente todos estos son estudios hechos en forma longitudinal y transversal. La atención, hay un aumento de la distractibilidad, ¿sí? Cuando va pasando el tiempo, ustedes se van a dar cuenta que a partir de los 70, 80 años, digamos que su atención es un poco más selectiva, puede estar negativamente impactada por problemas sensoriales también, porque no hay que verificar que no esté con ninguna patología ocular, una retinopatía diabética, glaucomas, eh, cataratas, ¿sí? Que esté disminuyendo la audición por una cera, por ejemplo, una simple tapón de cera, que impacta en forma negativa, ¿sí? En la atención. El dolor crónico también, algunos fármacos sumamente importantes que hay que conocer la dosis que están tomando y los trastornos de la ansiedad y de la depresión. Todo esto influye en la atención. Bueno, la atención entonces es requisito indispensable para que todo el resto de las funciones cognitivas puedan funcionar normalmente. ¿Sí? Necesitamos atención para que el lenguaje funcione, para que la orientación funcione, para que podamos percibir algunas sensaciones sensoriales, para poder realizar actividades ejecutivas y para la memoria. La memoria, la curva de aprendizaje se vuelve un poco más lenta y va disminuyendo. Varios estudios de la literatura demuestran que la variabilidad de un rendimiento cognitivo aumenta con el envejecimiento. De modo que el envejecimiento con éxito, la memoria habitual es la adecuada para todas las exigencias de la vida independiente. La memoria va mucho de la mano con la autonomía de una persona, ¿sí? Y sobre todo está muy influenciada por un impacto emocional, perdón. El lenguaje también se mantiene relativamente estable y la comprensión está relativamente intacta también. Ahora, la velocidad del procesamiento para la expresión y la comprensión del lenguaje es, por eso habla de relativamente intacta, está un poco enlentecida, ¿sí? ¿Qué sucede cuando en la producción de la palabra, la producción de una oración o de una frase? De repente hay largas pausas y luego de un momento largo el adulto mayor responde, ¿sí? Aumenta algunos pronombres, palabras vagas. Aquí por lo menos hay que tener en cuenta que el que tiene poca producción, el paciente que tiene poca producción en el momento del interrogatorio,
probablemente ya se consumió toda la reserva cognitiva y estamos ya en un estadio un poco más severo de un trastorno cognitivo. Por ejemplo, si uno le muestra un bolígrafo y le dice ¿qué es esto? Y él lo mira y es como que lo tiene, dice, tengo en la punta de la lengua, pero no puedo recordar. Ustedes le pueden dar una señal como, por ejemplo, decirle, inicia con la letra B. Entonces, una señal facilita y mejora esta producción. Y esto no sucede cuando el paciente ya tiene una demencia. La fluencia verbal semántica es la que disminuye, sin embargo, la fonética permanece estable. Las habilidades visoespaciales generalmente también están enlentecidas en cuanto a su respuesta, pero finalmente logran responder y logran describir lo que están viendo. Sobre todo depende de la complejidad de la tarea que uno demanda al adulto mayor. Con el descenso de las actividades de la dopamina, ¿sí? De la actividad dopaminérgica, acá tenemos algo muy interesante porque, a ver si encuentro el dibujo que les quiero mostrar. Esta actividad dopaminérgica como ustedes recordarán, ¿sí? Esta dopamina se utiliza, es un neurotransmisor, ¿sí? Que se utiliza para la comunicación entre una neurona y otra. Pero causa sensación de relajación. ¿Qué sucede cuando hay un cambio en la sustancia blanca periventricular? Hay una reducción en la velocidad cognitiva, ¿sí? Mismo por la reducción dopaminérgica y todo lo que es la función motor. Lo que hace es disminuir una disminución en la reacción motora. Generalmente, ¿qué es lo que sucede cuando hay una deficiencia de dopamina? Sobre todo a nivel cerebral, ¿sí? Todo lo que es movimiento se enlentece y es como que parece descoordinado, ¿sí? Ahora, sin embargo, si tenemos un exceso, los movimientos son más innecesarios, ¿sí? Ahí se describen los tics nerviosos, nerviosos no, tics repetidos cuando el exceso de dopamina sobrepasa al cerebro, a las conexiones nerviosas. Bueno, ¿qué sucede con todas las comorbilidades? Como saben y como esto lo tienen más que sabido, ¿sí? Todas las enfermedades crónicas afectan al cerebro. Se dice que todo lo que afecta, todas las enfermedades cardiovasculares afectan al sistema nervioso también. Así que las enfermedades y los factores de riesgo son potenciales para aumentar este declinaje cognitivo. Las deficiencias nutricionales también, la diabetes mal controlada, estados de hipoxemia, la apnea del sueño, las disfunciones tiroides, sobre todo el hipotiroidismo, algunos opioides de uso crónico, las benzodiazepinas, los antiepilépticos, los antipsicóticos, estos a dosis altas, y el antiparkinsoniano, los antihistamínicos, algunos antiarrítmicos, todo disminuyen las funciones cerebrales. Y la depresión, descrita ya como un trastorno psiquiátrico, ¿sí? Ocasiona una pérdida de soporte social, de la familia, de los amigos, hace un cambio en el rol social, una tremenda limitación física que hace que el adulto mayor se autoaísle, ¿sí? Tiene una pérdida de la iniciativa, de la atención, de la concentración, o sea, se concentra pobremente y esto hace también que haya un deterioro de la memoria. A veces cuando el paciente va a la consulta traído por un familiar, eh, la familia viene preocupada, ¿por qué? Porque no se concentra, está deteriorándose la memoria, no tiene iniciativa, está como ido, esas son la forma de describir. Y el adulto mayor
generalmente no está en estado, digamos, de mutismo totalmente. Hay veces que el adulto mayor minimiza estos síntomas. Eh, Esto hay que tener mucha atención porque pues están solapados ambos diagnósticos. Puede ser que la paciente esté con una demencia ya en estadio preclínico y se manifiesta como una depresión. Bueno, ¿y a qué se refiere con deterioro cognitivo leve? El deterioro cognitivo leve fue descrito en 1980-82, cuando este doctor alemán intentó construir un método eh, corto, ¿sí? Que sea de valor para los profesionales. Él utilizó una escala global de deterioro que está cribada hasta el número 3, más o menos, en donde en el estadio 1 y 2 lo llama estadio preclínica o de una enfermedad. El 2 ya es prodrómica y cuando estamos entre el 2 y el 3 tenemos algunos signos de deterioro cognitivo, pero no hay criterios precisos, ¿sí? Así que la clasificación global de deterioro, una escala desde el 82, ahí se inicia, la literatura empieza a hablar de deterioro cognitivo leve. Y este señor, Ronald Peterson, es americano. Lo que intentó hacer fue armar un cronograma, digamos, de síntomas que se van sucediendo. Como les dije, esto está en inglés, el MCI. Cuando hay MCI de tipo amnésico, ahí sí tenemos que hacer un estudio un poco más minucioso de los signos, ¿sí? De los dominios que están alterados, ya que ese tipo amnésico es uno de los más frecuentes en las demencias de tipo Alzheimer. Entonces lo que ellos hicieron fue hacer una especie de flujograma donde pudieran agregar, que está acá en verde, ¿sí? Cuando ya el MCI de tipo amnésico, considerado un trastorno, digamos, dentro de la clasificación internacional de enfermedades, para luego seguir buscando las fases, ¿sí? En bajo, intermedio y alto. Y aquí tienen en cuenta los marcadores, que no vamos a entrar en detalle ni tampoco vamos a hablar porque esto es bastante molecular, los biomarcadores que se detectan en el líquido cefalorraquídeo y en otros estudios de imágenes. Cuando hablamos de MCI de tipo no amnésico, también hay que valorar el dominio afectado cuando es no amnésico. Y también aquí sí se sigue el mismo cronograma, el mismo flujograma, perdón. Y esto es lo que sucede en la fase preclínica de un deterioro cognitivo, ¿sí? Cuando hay cambios sintomáticos que no pueden ser medibles, el individuo tiene pocos síntomas, pero al realizarle los test cognitivos podemos detectar algunos cambios ya. El estadio, de repente el paciente no lo conoce, pero el doctor lo va sospechando. Luego de la fase preclínica está el deterioro cognitivo leve, que digamos que es la parte medial entre una demencia y una no demencia, ¿sí? Para eso tiene que pasar bastantes años hasta que puede desarrollarse una demencia. Aquí los cambios son más sostenidos y relatados por la familia, por el cuidador. Hay solo uno o dos dominios que están alterados y tiene todas las actividades básicas de la vida diaria preservadas, ¿sí? Esto es lo que diferencia la preservación de esas actividades de la vida diaria, es lo que diferencia de una demencia propiamente dicha. Como ustedes verán acá, esto se desarrolla en aproximadamente 20 años entre el MCI y este. Y ojo, no todos los MCI desarrollan demencia.
Entonces, el DSL es el punto intermedio entre el envejecimiento normal y la demencia. Esto es muy difícil y muy crítico establecer el diagnóstico. Es una presunción y es estar con el paciente, hacerle un seguimiento de cerca, intentar de que haga los controles cada vez que el médico así lo requiera, no perderlo de vista, ¿sí? Porque ¿qué sucede cuando detectamos el DCL? El DCL tiene a la vez, como les dije, áreas de afección. Cuando el DCL es de tipo amnésico, cuando no recuerda, de tipo amnésico, de tipo amnésico es muy precursor de la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Por eso está en rojo. Cuando hablamos de múltiples dominios, cuando hay alteración de otros dominios de las funciones cognitivas, las alteraciones de la vida diaria, por ejemplo. Esto sí, cuando ya hay alteraciones de la vida diaria con una alteración del lenguaje, con una alteración de la comprensión, ya digamos que progresa, podemos inferir que está en un estadio un poco más avanzado ya de una enfermedad de Alzheimer. Si hay un solo dominio, pero afectado, pero no es de tipo no amnésico. Es un trastorno aislado, no va con un Alzheimer, no va tampoco está perdiendo sus actividades básicas de la vida diaria, el señor está bastante autónomo, pero tiene una afasia primaria. Generalmente este tipo de deterioro cognitivo de un solo dominio con trastorno aislado es la que progresa a una demencia frontotemporal o una demencia de cuerpos de Lewis o una afasia progresiva primaria, cuando es de un solo dominio. Entonces, en el DCL hay una disminución del rendimiento sociolaboral y el paciente tiende a minimizar las dificultades, así como les dije, el paciente que fue a consultar y minimizaba todos sus síntomas. Tal vez se le medique por 6 meses con un antidepresivo y mejore, ¿sí? Mejore el paciente. En el DCL puede haber desorientación de los espacios en lugares poco familiares, puede tener una dificultad para recordar los hechos recientes, puede tener una atención dividida, atención selectiva y también el procesamiento visual está bastante disminuido. No puede encontrar las palabras deseadas, pero tal vez si uno le ayuda con la inicial de esa palabra, pueda responder. El lenguaje es gramatical, es fluido, es correcto, la comprensión está conservada. Estos pacientes comienzan a presentar, digamos, dificultad para continuar la conversación. Esto cuando ya estamos casi seguros, en un 99%, de que es un DCL. ¿Cómo se valora funcionalmente? Hablando funcionalmente del paciente, ¿sí? Que viene a la consulta porque se olvida de las cosas, porque de repente se volvió dependiente para un estilo de vida que tenía previamente donde él era bastante autónomo, no necesitaba la compañía de nadie. Hay que medir esos cambios en algo que hacía muy bien y de repente ya no lo hace. Por ejemplo, pacientes que eh, tenían un trabajo y eran brillantes en su trabajo, bastante puntuales, bastante ordenados, disciplinados, responsables, y de repente eso cambió totalmente, se quedan dormidos en la mesa o llegan tarde, olvidan el trabajo que deben realizar o directamente no hacen el trabajo. Y de repente esas funciones ya no se realizan. Entonces aquí el deterioro cognitivo ya está un poco más acentuado. Como es tan heterogénea su presentación, como es muy heterogénea la etiología, no podemos predecir de qué forma va a evolucionar. Todas estas presentaciones
heterogéneas, ¿sí? Y la etiología, que son heterogéneas también, impide que se pueda clasificar como una entidad clínica propiamente. Limita también la eficacia para seleccionar los pacientes que son susceptibles de beneficiarse de tratamientos farmacológicos o ensayos clínicos con la certeza de que el proceso patológico subyacente pueda corresponder a una enfermedad de Alzheimer. Entonces, nosotros consideramos que esto es un síndrome, no es un diagnóstico específico. El DCL es un síndrome, es un proceso de alto riesgo para desarrollar la enfermedad de Alzheimer en un periodo de 3 a 5 años. Sin embargo, esto es lo muy importante, no todos los DCL acaban en demencia y no todos los DCL son producidos por enfermedades neurodegenerativas, como es en el caso del Alzheimer. Y la etiología también puede ser múltiple. Por ejemplo, pacientes alcohólicos, pacientes que han tenido un ACV de tipo vascular, pacientes que cursan con una depresión que nunca fue tratada, o pacientes con pluripatologías, polimedicados. Entonces, ¿cuál es la actitud de ante una persona, a un paciente con deterioro cognitivo leve? Si es referido por el propio sujeto o un informante, hay que corroborar esa historia con la historia clínica y sí o sí debe ir a una prueba neuropsicológica. Estas pruebas neuropsicológicas son los test cribados, son los test psicométricos que evalúan todas las funciones cognitivas, evalúan las actividades de la vida diaria, que a veces la afección es leve, pero otras veces son un poco más deterioradas en actividades un poco más complejas, como las laborales, las del entretenimiento, familiares, etc. Es muy importante la anamnesis con el paciente y luego con el familiar. Bueno, ¿qué es lo que se pide generalmente? Hay que siempre pedir un perfil tiroideo, el dosaje de la vitamina B2 y el ácido fólico. Esto forma parte de un screening del DCL y, si es posible, una tomografía. El protocolo habitual es el estudio de un deterioro cognitivo / demencia, pero siempre el objetivo es identificar otras condiciones patológicas que lo puedan explicar, ¿sí? Los ACV isquémicos, a veces son tumores que están produciendo este tipo de síntomas, etc. Bueno, y la evaluación neuropsicológica es constatar el grado de funcionamiento cognitivo global. Hay que objetivar ese deterioro evaluando todos los dominios afectados, y para eso se utiliza el Mini Mental Test de Folstein, que la puntuación debe ser por encima de 24, ¿sí? En el estudio de deterioro de la memoria especialmente interesa la memoria de episodios recientes, la capacidad de aprender y de recordar nueva información, ¿sí? Algunos colegas, algunos médicos y los psiquiatras que tienen una formación en psicogeriatría utilizan bastante el MoCA, que es un cribado canadiense que también puede orientar un poco en este deterioro cognitivo. Y realmente tratamiento farmacológico no hay evidencia que el soporte de uso farmacológico pueda disminuir el riesgo de progresar a una demencia. Hubieron muchísimos ensayos que se realizaron con el donepezilo, la ribastigmina y la galantamina y altas dosis de vitamina E o el ginkgo biloba, pero todos han sido negativos en el caso. Entonces, el tratamiento no farmacológico es el pilar de estos trastornos, de este síndrome, con la estimulación cognitiva.
el ejercicio físico, si es posible diario o de 30 minutos, 3 veces por semana. Tener una liaison social, un grupo social, un grupo donde uno participe y pueda tener un tiempo libre de ocio, de acompañamiento. La interacción social es fundamental para que este síndrome no aparezca o no se desarrolle. Hay que controlar todos los factores de riesgo cardiovasculares, en especial la hipertensión. Las medidas son muchísimo más efectivas en el control de la hipertensión para disminuir el riesgo a la progresión de una demencia. Bueno, ¿cómo se informa al paciente y cómo se hace el seguimiento y a la familia? ¿Qué es lo que nosotros le tenemos que decir? Tenemos que decirle que es una situación anormal, que el pronóstico es incierto, que nosotros no podemos predecir que esto va a desencadenar una demencia de tipo Alzheimer, pero que se puede beneficiar con medidas no farmacológicas, con el control de todos los riesgos cardiovasculares, manteniendo un peso adecuado, con la actividad física, con el relacionamiento social, utilizando la tecnología, utilizando la estimulación cognitiva, la musicoterapia, no es nunca pertinente hablar de enfermedad de Alzheimer, no, ni tampoco decir que es una frase precoz o una frase prodrómica, no, no es correcto y pues este diagnóstico tiene un impacto muy negativo en el paciente. Se recomienda repetir todos los screenings de neuropsicología en 6 a 8 meses. Aquí les dejo las bibliografías un poco más detalladas de esta entidad y bueno, a ejercitar, porque todo lo que no se ejercita se pierde. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre envejecimiento psíquico y el deterioro cognitivo ligero? Entonces, lo principal acá, lo que tienen que llevar es nunca deben dar el diagnóstico de un Alzheimer así porque sí. Es un diagnóstico final que finalmente se hace por anatomía patológica, finalmente se hace con estudios mucho más específicos de punción lumbar, buscando algunas proteínas características. Así que tengan mucho cuidado al momento de hablar de esto, ¿sí? Pero es muy beneficioso si investigan un poco en las medidas no farmacológicas, son mucho más baratas. Además que mantienen, digamos, trabajando a todo el cuerpo, desde la mente, desde a nivel cardiovascular, muscular, físico, psíquico, intelectual. O sea, el ejercicio físico es la medida no farmacológica más barata y más beneficiosa para estos pacientes. Bueno, y para todos, realmente es para todos. Bueno, Doutora, sí. referente aos trabalhos que você falou que você mandou para a Milena, né? Você Ajá. mandou só a data do B ou você mandou as datas do A e do C também? No, A o C todavía no. A o C todavía no, porque todavía no pude completar. Completé el del B. El grupo 1, 2 y 3 empieza el 8 de octubre. El grupo 4, 5 y 6 el 15 de octubre. El 7 y el 8 el 22 de octubre. Y vamos a intentar, porque son bastante los grupos, vamos a intentar hacer más exposiciones. Por ahí, si hay temas relacionados, porque va a haber temas repetidos de un grupo a otro. Entonces, si hay un tema que está repetido, van a exponer en la misma fecha, porque son muchísimos. Así que, pero todos, les tengo que escuchar a todos y tienen que tener una idea por lo menos del tema. ¿Ok? Tá. Então você mandou só do grupo B, do grupo A não. No, todavía no.
Tá bom, então. Obrigada, doutora. Gracias, Ariana. Bueno, nuestra siguiente, a ver. Y a ver cuando se vea la diapositiva. A ver, un segundito. Y un manual que quiero compartir con ustedes. Es un manual corto, muy interesante. Bueno, me avisan cuando se ve la diapositiva porque creo que ya se tendría que haber visto. Poner para grabar. Ay, perdón, está. Y me avisan cuando se ve, por favor. Bueno, ok, bueno, bueno, la última clase de hoy es demencias. La demencia es una palabra que está compuesta por dos prefijos, ausencia, prefijo de ausencia y mente, y un sufijo ia, que significa una condición. Entonces, es aquella condición en la cual se pierde la mente. Esa es etimológicamente la definición de demencia, pero es muy aplicable a estadios más avanzados, ¿ok? Ustedes saben que hoy día las neurociencias han progresado muchísimo para poder clasificar inicialmente cómo fue que fueron metiendo todas estas enfermedades desde 1980 hasta la última versión en el 2000, creo que hace 2 años o el año pasado, en el DSM-5, en donde se lo clasificó ya y retirándole esa fase preclínica de lo que estuvimos hablando anteriormente. Entonces, la evolución histórica del concepto y de criterios actuales para el diagnóstico es del 2018. El deterioro cognitivo leve o MCI propuesto por Petersen, si ustedes recordarán que era el señor
de Estados Unidos, el médico que había introducido el concepto de trastorno neurocognitivo. Entonces, no se dice más demencia, se dice trastorno neurocognitivo, que ocupa el lugar entonces de un trastorno orgánico en ediciones anteriores. Entonces, en el DSM-5, ¿cómo aparece? Aparece en 3 categorías. Aparece como delirium o deterioro cognitivo agudo, trastorno neurocognitivo menor y trastorno neurocognitivo mayor. Ahora, ¿cómo se diferencia el menor del mayor? La intensidad de los síntomas y cómo repercute en la funcionalidad. Entiéndase la funcionalidad sobre la manera de desenvolverse con el mundo, sobre las actividades de la vida diaria. Una vez que afirmamos que el paciente tiene este síndrome demencial, hay que buscar la etiología, hay que buscar la causa. Se solicita entonces análisis de sangre, estudios de imágenes, y si no encontramos causa secundaria, allí se evoca la existencia de un trastorno neurocognitivo. Así que es importante que sepan esta seguidilla de acontecimientos. Una vez que sospechamos de un síndrome demencial, buscamos la etiología, solicitamos el screening, estudios de imágenes cerebrales. Si no encontramos una causa secundaria de este síndrome, decimos que tiene un trastorno neurocognitivo. Y ahí buscamos de qué tipo, según el dominio afectado. Entonces, generalmente las enfermedades responsables de las demencias se clasifican en secundarias, las degenerativas y las mixtas. Dentro de las degenerativas está la enfermedad de Alzheimer. Y estas son las formas de demencias secundarias, secundarias, que son, aquí entran las demencias vasculares, las que están ligadas a agentes transmisibles, que generalmente son los virus, neurosífilis, HIV, encefalitis, enfermedades infecciosas cerebrales. Aquí en las vasculares, las demencias multiinfarto, la enfermedad de Biss-Wagner, la angiopatía amiloide, las demencias vasculares, las lacunares, los ataques, los ACV isquémicos transitorios también, que de repente pueden visualizarse en una tomografía. En las demencias degenerativas, aquí aparecen la enfermedad de Alzheimer, la demencia de cuerpos de Lewis, la demencia frontotemporal y las demencias asociadas a síndrome de Parkinson y las mixtas. Las que son de la región frontotemporal, las formas de presentación de esa demencia pueden ser la frontotemporal, la fase progresiva primaria y la demencia de tipo semántica. Las asociadas a un síndrome de Parkinson, un síndrome parkinsoniano en realidad, es la enfermedad de Parkinson, la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración córtico-basal, la atrofia multisistémica y la enfermedad de Huntington. En las mixtas hay una asociación de las degenerativas, que pueden ser secundarias, y las degenerativas por enfermedad de Alzheimer, o enfermedad de Alzheimer y vascular, ambas, que es la que más predomina en nuestra población. Entonces, la enfermedad de Alzheimer, nosotros nos vamos a centrar en estas, las de tipo degenerativas. La más frecuente, en el 60% de los casos, esta se inicia en pacientes jóvenes, generalmente son los hombres los que enferman muy precozmente. La etiología es desconocida, los mecanismos implicados todavía están siendo investigados. El marcador patológico son las placas seniles. Estas placas seniles son los depósitos que están fuera de la célula, no están en el núcleo, son fuera de la célula, forman una sustancia amiloide
que contiene el péptido beta amiloide, ¿sí? Y que van encerrando las prolongaciones neuronales y la van matando. Esta degeneración neurofibrilar es la que se encuentra dentro de las neuronas y anormalmente son las proteínas tau que están hiperfosforiladas. ¿Qué es lo que sucede con eso? Hay una alteración en el transporte tubular, hay una muerte de las neuronas y hay una disminución en el número a nivel cortical. El diagnóstico de placas seniles es un marcador, digamos, clínico. Estos depósitos son marcadores clínicos de la demencia. Los factores de riesgo: la edad, el bajo nivel educativo, la exposición a aluminios, hay casos hereditarios y los traumas cráneoencefálicos. Los factores protectores. Los factores protectores se consideran a pacientes que tienen alto nivel de estudios, los que han consumido el alcohol pero a bajas dosis, las mujeres que han recibido tratamiento sustitutivo en la menopausia sobre todo, que son bastante sintomáticas, perdón. Las formas genéticas son raras y como les dije, debutan a los 60 años. La anomalía que se puede ver es la lipoproteína de tipo E, que a la vez tiene 3 variantes y que de repente tampoco es un factor pronóstico de que va a desarrollar una enfermedad, porque como hay 3 variantes, de repente no todos los laboratorios pueden dosar la ApoE. Bueno, la presentación, como ustedes saben, es progresiva, es insidiosa. El estadio precoz, hay trastornos de la memoria que son muy disimulados o minimizados por el paciente. Hay manifestaciones ansiosas o depresivas. El estado moderado a ligero, hay un trastorno de memoria que se va agravándose. Hay pérdida de las actividades instrumentales de la vida diaria, ya no utiliza el celular, ya no puede administrar su dinero, pierde todo su dinero o le dan mal el cambio y él no se da cuenta, pierde su plata, ya no sabe el PIN de sus cuentas bancarias, etc. Y en estadios avanzados ya hay una desorientación en el espacio y en el tiempo, no puede comunicarse con la familia, hay un trastorno del lenguaje, hay un trastorno de la atención. Esto se va a ir agravando hasta el punto de no poder realizar ni siquiera la higiene, no se puede vestir y ya no puede comer. Todo el estadio más avanzado. Algunas manifestaciones cognitivas que obligatoriamente deben estar presentes. La pérdida de la memoria de evocación, ya no puede denominar las cosas, se desorienta en el tiempo, ¿sí? No le sale la palabra o es muy pobre en su palabra, el logopenia, falla en la denominación, en la comprensión y en la expresión del lenguaje. Ya no puede vestirse, no puede prenderse la camisa, no sabe que el peine es para peinarse, ya no sabe que un perfume es para colocarse en el cuello. Hay veces que ese tipo de objetos ya no los reconoce. El pensamiento es totalmente abstracto, ¿sí? El cálculo también está alterado. Bueno, ¿qué sucede con los test? Bueno, como les dije, la evaluación neuropsicológica es fundamental para saber y para poder estadificar y por medio del Mini Mental Test, donde evalúa todas estas evaluaciones cognitivas, ¿sí? Evalúa la orientación espacial con 5 puntos, la temporal, la fijación con 3, la concentración y el cálculo con 5 puntos, el lenguaje oral, la praxis, etc. O sea, el total debe ser de 30 puntos. Por debajo de 24 puntos, el paciente ya está en un trastorno cognitivo. Bueno, las manifestaciones psicoconductuales aparecen de forma muy tardía, generalmente aparecen en el 40% de los casos en forma muy, muy intensa. Estas alteraciones son la depresión, la ansiedad, la psicosis, la irritabilidad,
La apatía, ¿sí? Yo creo que la apatía es uno de los primeros síntomas que aparece y acompaña en toda la evolución de la enfermedad del paciente. No sabemos si está triste, si está feliz, si le gusta, si no le gusta. Yo creo que la apatía es lo que eh, está presente desde el inicio de la enfermedad. Y bueno, y las alteraciones conductuales entre la agitación y la irritabilidad es lo que fluctúa durante el día, generalmente se presenta durante la tarde, eh, se llama síndrome crepuscular o el síndrome de Sundown, que coincide con la caída del sol, por las alteraciones también en la secreción de melatonina. Así que esto es muy importante que sepan, ¿sí? Que generalmente la agitación o la agresividad aparecen caída a la tarde, a la tardecita. Otras manifestaciones son el trastorno del sueño vigilia, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación. Se olvidan que ya comieron. Acaban de comer y a los 10 minutos dicen a qué hora es, a qué hora vamos a almorzar. Las manifestaciones tardías, alteración de la marcha, se caen siempre para atrás, ya no pueden sostenerse por sí mismos, ¿sí? Por la misma alteración que tienen, que produce la enfermedad. Hay parkinsonismo, discinesia, pueden aparecer mioclonía, que son todos signos extrapiramidales. También pueden aparecer crisis epilépticas, esto es de tipo gran mal. Es muy frecuente que pacientes con alteraciones de enfermedad de Alzheimer presenten estas manifestaciones clásicas como las crisis epilépticas. Bueno, el curso de la enfermedad es esto es un esquema que se presenta en todos los libros, donde nosotros tenemos déficits cognitivos ya vistos en el Mini-Mental, van pasando los años, de 3 a 5 años, se instaura la demencia de tipo moderado, donde hay pérdida de la independencia. Aquí ya tenemos los síntomas conductuales y a partir de los 6 a 9 años ya se considera una demencia de tipo avanzado. En la realización del mini mental también es predictoria de la expectativa de vida. Cada punto que va restando en cada 6 meses también nos va orientando un poco sobre la expectativa de vida del paciente. Bueno, en los estadios según las alteraciones, y esto yo le decía con el mini mental, un mini mental mayor o igual a 19, todavía sus alteraciones, digamos, avanzadas están conservadas, todavía puede manejar su auto. Cuando tenemos un mini mental de 2 a 18, de repente ya el teléfono no usa porque ya no sabe interpretar los números, no puede marcar, no puede usar el celular, no puede usar su cuenta bancaria, se olvidó su PIN, y en estadio severo por debajo a 11 de mini mental, ya lo básico perdieron, lo básico. No pueden bañarse, no pueden asearse, eh, no saben para qué es el cepillo, por ejemplo. Bueno, así de cruel es esta enfermedad. Bueno, el diagnóstico es el interrogatorio con la familia, con los amigos, con las personas allegadas al paciente, realizar esas escalas de Bartel y de Lawton y Brody, que son estas dos escalas que están obligados, que tienen que saber cuáles son esas actividades básicas y cuáles son las instrumentales. Hay que realizar las pruebas de memoria, de atención, digamos, matemáticas y lenguaje, que son todas las pruebas complementarias que realizan los neuropsicólogos. Hay un screening de memoria en sangre que se hace, en orina también. Una tomografía, de ser posible, o una resonancia en el mejor de los casos, en el caso que sea posible, para descartar patologías, otras causas de los síntomas. Bueno, esto es una tomografía de emisión de positrones que se realizan en los centros donde se está investigando a pacientes que están en tratamiento para enfermedades de Alzheimer. Esto es normal, un cerebro normal, ¿sí? Donde hay una múltiple captación
del contraste, y en el Alzheimer, como pueden ver en la región frontal, casi nula. Y bueno, aquí se detectan los depósitos de amiloides también con este PET de emisión de positrones. Marcadores biológicos, realmente se hacen en los líquidos cefalorraquídeos, no se hace en el Paraguay, esto de manera rutinaria, no tienen la capacidad de dosar los péptidos beta amiloides ni las proteínas tau, pero probablemente en otros países, en Argentina sí lo hacen, en Brasil también lo hacen, y hacen un seguimiento de los pacientes con las tomografías. Se pueden confundir entonces las demencias, se pueden confundir con delirium, con depresión, con alteraciones de la memoria por otras causas o con las afasias. La enfermedad de Alzheimer se puede confundir con la hidrocefalia normotensiva. Esta es una entidad que yo creo que es una de las demencias que se curan, ¿sí? Del cerebro produce tanto líquido cefalorraquídeo que hace una compresión de las estructuras y producen todos los síntomas típicos de una enfermedad de Alzheimer. Y en una tomografía, o mejor dicho, en una resonancia, se puede hacer el diagnóstico, y el tratamiento es quirúrgico, colocación de una válvula de derivación, y el paciente mejora. Claro que hay criterios para que el paciente ingrese a ese tipo de procedimientos. Los tumores pueden tranquilamente simular una enfermedad de Alzheimer, los procesos vasculares cerebrales, las inflamaciones y estas demencias. Las demencias de cuerpos de Lewy y las demencias frontales, que pueden confundir con un Alzheimer. La prevención es lo fundamental. Mantener un nivel educativo o cognitivo alto, cultural alto, aprender cosas nuevas, nunca dejar de entrenar al cerebro, mantener, digamos, controlando todas las enfermedades cardiovasculares, todos los factores de riesgo, tratar las diabetes, la vida higiénica, sobre todo evitar las drogas, los tóxicos, la alimentación adecuada. Se cree que la alimentación mediterránea, no mediterránea por ser un país mediterráneo como el Paraguay, mediterránea por costas del Mediterráneo, ¿sí? La costa de Italia, la costa de Mallorca, en la zona del Mediterráneo, la expectativa de vida de los que habitan en esa zona es muy alta, tienen una excelente calidad de vida, pero se cree que es por la dieta que ellos mantienen. El ejercicio físico es fundamental, fundamental, y la vida social. El objetivo del tratamiento entonces es mejorar la cognición por esa plasticidad neuronal que tenemos, por la reserva cognitiva que también podemos tener y podemos mejorar. El objetivo del tratamiento es mejorar las actividades de la vida cotidiana, lo básico, que puedan agarrar un vaso, que puedan vestirse, que puedan bañarse, que puedan mantenerse autónomos en lo básico de la vida diaria. Eso mejora la conducta, mejora todos los trastornos de ansiedad, disminuye sobre todo la carga del cuidador y la persona que está constantemente con este paciente. Los tratamientos aprobados en los aspectos cognitivos, la estimulación cognitiva, ¿sí? Todas la psicomotricidad, la musicoterapia, la lectura, los juegos de ajedrez, los juegos que demandan de hacer crucigrama, el sudoku, etc. Todo lo que haga que estimule las funciones cognitivas superiores está aprobado para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. También los farmacológicos. Lo mismo es para todo lo que es aspecto de la conducta. Bueno, esto solamente para explicar dónde están las neuronas colinérgicas para los fármacos. Los fármacos son los inhibidores de la acetilcolina, que todos existen, que son los que se utilizan en los pacientes en demencia de estadio moderado a severo, ¿sí?
medicamentos como el donepezilo, la ribastigmina y la galantamina. Hay parches de ribastigmina que se utilizan en pacientes con estadio moderado. Son parches de aplicación transdérmica. Hay los que se cambian cada 72 horas, están los que se cambian todos los días, etc. La galantamina, una dosis de 8 miligramos día que se va en aumento eh, de acuerdo al estadio del paciente y está indicado entonces en estadio de leve a moderado. Ojo con el donepezilo que produce muchísimas náuseas, muchísimos vómitos, así que se recomienda tomar a la tardecita noche. Los efectos retrasan de 5 a 6 meses el declinaje cognitivo. Claro que no es solo fármacos, como les dije, no es solamente estos anticolinérgicos, esto debe ir de la mano de todas las medidas no farmacológicas. El 60% de los pacientes mejoran 4 puntos. Esta es otra escala que se utiliza, igual que el Mini-Mental, sí, pero para este estudio lo que se hizo fue comparar un grupo control que no recibió ningún anticolinérgico y otro grupo que sí recibió los anticolinérgicos. Bueno, ellos vieron que en esta escala hubieron mejoría de 4 puntos en el 60% de los pacientes. Había un riesgo disminuido, sobre todo en que las actividades de la vida diaria se deterioran muchísimo menos, disminuye la necesidad de internamientos y de carga del cuidador. Tratamientos en la fase de trastorno del comportamiento se utilizan los antidepresivos, los ansiolíticos y los antipsicóticos. Bueno, ¿qué sucede con la depresión y la enfermedad de Alzheimer? 1 de cada 10 pacientes tienen este síntoma al inicio de la pérdida de la memoria. 1 de cada 4 tiene síntomas depresivos. En todos los estudios de corte transversal, hasta el 10% pueden desarrollar una demencia mayor y generalmente se inicia no con los inhibidores selectivos, deben ser de la recaptación de la serotonina. ¿Qué sucede con la agitación? La agitación aparece en el 7 de cada 10, predominan ya en las fases tardías. Hay mucha carga de ansiedad detrás de esta agitación. Hay que las pautas conductuales, ¿sí? Generalmente hay veces que ni los fármacos controlan la agitación de estos pacientes y siempre hay que seguir una rutina, digamos, diaria para disminuir la posibilidad de aparición de la agitación. La psicosis son las alucinaciones, las ideas delirantes, las ideas que tienen que todo el mundo le roba la plata, desaparecen sus cosas, ven personas, ven bichos que le caminan por la cabeza. Sobre todo esas ideas delirantes, la celotipia, aparece con demasiada frecuencia en estos pacientes. También ya son en fases tardías. A ver, y aquí terminamos. Entonces, acá lo fundamental es conocer la evolución de esta enfermedad y saber que los fármacos son frenadores de la evolución de esta enfermedad, pero tienen que ir de la mano de todas las medidas no farmacológicas. Y no se puede dar la misma, digamos, medida no farmacológica a todos los pacientes. El tratamiento no farmacológico debe ser individual, debe ser planeado y debe ser multifactorial y sobre todo multidisciplinario. Aquí entran la trabajadora social, aquí entra la psicoterapia, aquí entra el médico, aquí entra la terapia ocupacional, la musicoterapia, etc. Todas las medidas no farmacológicas y conocer y entrenar al cuidador es fundamental para disminuir la carga sobre ellos. ¿Alguna pregunta?
quería confirmar con ustedes también que el parcial es el 10 de septiembre. Creo que estamos a 15 días. Sí, estamos a 15 días del parcial. Isso mesmo, dia 10. El 10 de septiembre. Bueno, en la plataforma del curso van a estar los contenidos que hemos dado hasta ahora. Esta clase de hoy solamente va a entrar la primera parte, esta segunda parte de enfermedad de Alzheimer no va a entrar para este examen, porque me interesa más que ustedes expongan, porque hay grupos que van a exponer la enfermedad de Alzheimer. Así que el examen es muy fácil, nada complicado. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Doutora, ¿O una aclaración, duda? Então, para a sua prova não entra essa segunda aula, né? Essa Alzheimer. Entraria só até a Alzheimer. primeira de hoje. Exacto, exacto, exactamente, así mismo. Certo. Outra pergunta sobre o seu trabalho. Sí, Vai falar assim sobre o que a senhora quer de acordo com cada tema, o que a senhora quer que a gente aborde. ujú. A senhora vai detalhar mais? No, es básicamente, por ejemplo, hay un grupo que va a hablar de la polifarmacia, que es un tema que vimos la semana pasada, pero la parte de polifarmacia, de lo más importante es que sepan esos criterios de BEER y de STOP y de STAR. Eso es lo fundamental que debe aparecer dentro de la diapositiva. Ustedes pueden explayarse todo lo que quieran en polifarmacia del adulto mayor, pero esos criterios de BEER y de STOP y de STAR deben aparecer en esas diapositivas. Tá, Por ejemplo, modelos de atenção em geriatria. sí, modelos de atención tenemos modelos de larga estancia, de corta estancia, modelos en hospitales de día, modelos de atención domiciliaria. O sea, describir cuáles son los tipos de modelos de atención que existen en todo el mundo en geriatría, ¿ok? Y, a ver, otro tema era la clasificación de las demencias, las clasificaciones que consideran la Sociedad Americana de Geriatría y Gerontología y la Sociedad Europea de Geriatría y Gerontología, que son prácticamente lo mismo, pero esa clasificación hay que hacer un comparativo con el DSM-5, por ejemplo. Lo que acabo de poner yo, en el DSM-5 hubo un cambio en la denominación, trastornos neurocognitivos mayores, trastornos neurocognitivos menores. No sé si se entiende. O sea, no me interesa mucho la definición, sino la clasificación, el delirium también, si hay una clasificación. Pueden hacer una diapositiva corta de definición de delirium. Y lo básico, algo corto, 5 diapositivas, que es el delirium, cómo se diagnostica, porque el delirium también tiene una herramienta de detección, ¿sí? Que está dentro del DSM-5, y cómo se trata. Así, corto y no complicarse mucho. Ô, doutora, rapidinho. A senhora falou sobre os modelos de atenção em geriatria. A senhora falou larga instância, curta instância, atenção domiciliária. Citou mais algum outro? Eu esqueci. Centros de día, que son los hospitales de día. Ok, gracias. Bueno, yo voy a subir unos materiales para que tengan idea, también en el grupo, dentro de esta plataforma, y que están relacionados a las exposiciones. Así que no se preocupen, material yo les voy a ir subiendo dentro de la plataforma. Bueno, si ya no hay preguntas, estamos en 8 días para otra clase. Que tengan todos buena tarde.
Adiós. Gracias a ustedes.